Al menos 20 turistas han muerto tras un tiroteo mortal en la Cachemira controlada por la India, según las autoridades. 4 hombres armados, 2 de los cuales han sido descritos como militantes por la policía. El bombardeo indio ha durado 25 minutos. A primera hora de la madrugada, aviones de combate han atacado en 9 lugares, algunos en Cachemira, otros en el Punjab pakistaní. Según el gobierno indio, los bombardeos han dirigido contra bases de grupos terroristas implicados en el atentado de Pahalgam de hace 2 semanas, del que Delhi culpa a organizaciones apoyadas por Pakistán. El 22 de abril del 2025 hubo un ataque terrorista hacia civiles indios en una zona que se llama Pahalgam, en el norte de la India, y esto fue el comienzo de un nuevo capítulo en este conflicto eterno por la región de Cachemira entre India y Pakistán. Quizás ya vieron las noticias por todos lados y hay millones de otros canales que están informando más en profundidad de esto, pero básicamente el conflicto entre estos dos países se remonta prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, por allá por el 1947, cuando los británicos dejan la India o son expulsados y en un apuro por trazar las fronteras lo más rápido posible, lo hacen de una manera apresurada y hay zonas, como en este caso Cachemira, que estas líneas no fueron demarcadas correctamente. La mayor parte de esta región está manejada por India o pertenece al territorio indio, pero la mayoría de su población es de religión musulmana, como Pakistán. Entonces es ahí donde se crea el conflicto y estas escaramuzas, que muchas veces terminan en ataques terroristas e incursiones militares de un lado de la frontera al otro. Hoy Cachemira, la gran región de Cachemira, que toca a los dos países, se divide en la parte pakistaní, que se llama Gilgit-Baltistán, y del lado indio se llama Jammu and Kashmir. Desde 1947, que fue en el momento en que a los ingleses se los echó, se los sacó de la India y de Pakistán, hubo 4 conflictos armados, 4 guerras entre estos dos países por Cachemira, haciendo este último ataque terrorista lamentable en abril el 5º conflicto armado entre estos dos países y vecinos. 2 vecinos que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca y es por eso que hoy te voy a estar contando lo que fue mi experiencia al viajar a dedo por la gran parte de la región de Cachemira, de ambos lados de los dos países, y lo que fue socializar o conocer a sus locales y que me cuenten sus puntos de vista de todo este conflicto que parece no tener fin. Así que, bueno, bienvenidos una vez más a otro videito de este hermoso canal. ¡Vamos! Es agosto del 2018 y mi primer contacto con la palabra Cachemira fue durante mi estadía de casi una semana en una estación de policía en el sur de Pakistán, en la región de Baluchistán, y muy cerca de Afganistán, donde pude ver stickers o calcomanías que decían pakistaníes y cachemires son hermanos. Como un mensaje a los militares diciendo hay que seguir peleando por esto. Les dejo el video en la descripción de esa estadía que tuve de casi una semana en esa estación de policía en el sur de Pakistán, que vale la pena, se los recomiendo. Después de ese tiempo que me quedé ahí en Quetta, llegué hasta Islamabad, a la capital, desde donde tramité una extensión de 15 días más de mi visa de tránsito. A mí me habían dado una visa de tránsito desde Irán por 15 días. Pakistán en ese momento, ahora no estoy seguro, estaban dando solamente visas de tránsito para extranjeros para visitar el país. No daban visas de turistas. Estas visas de tránsito eran de 15 días, pero yo le había encontrado la vuelta ahí molestando a la gente del gobierno pakistaní en Islamabad para que me extiendan 15 días más. Esos 15 días más son supuestamente para que uno tenga tiempo de dejar el país. En este caso yo me iba a dirigir después hacia India. Y le dije que sí, que eso iba a hacer. Pero en realidad usé esos 15 días para seguir de viaje e irme a las montañas, a esta región, a la Cachemira pakistaní, y conocer de cerca un poco lo que es la vida ahí arriba. No me quería ir de Pakistán sin explorar bien todo el país, lo máximo posible. Llegué casi hasta la frontera con China, bien al norte. Fueron aproximadamente unos
600, 700 kilómetros, diría, desde Islamabad hasta allá arriba, en el que experimenté de todo. La naturaleza, primero, increíble. Montañas, picos nevados, lagos de colores. Y lo más copado de todo, yo creo que fue la generosidad de su gente. Fue alucinante. Estaba lloviendo afuera, papá. Ojalá no se escuche el quilombazo en el audio, pero bueno. Increíble la generosidad, la amabilidad, lo fácil de hacer dedo, invitaciones de tecito acá, de comida, gente bailando en la ruta, donde había un poquito de música, vos veías a los tipos. Logré meterme en lo más profundo de la región de Gilgit y Baltistán, la Cachemira pakistaní, y conocí desde musulmanes ultraortodoxos que estudiaban el Islam, que rezaban todas las veces al día, que súper estrictos con respecto a esta religión. Tuvimos charlas de la religión, de cómo ven el mundo, de cómo sienten que ellos se ven al mundo. Muy buena camaradería, me sentí comodísimo en un lugar donde uno los juzgaría como si fueran terroristas. Todo lo contrario. No solamente conocí este tipo de gente, muy allegados al Islam, sino conocí los Hunza en el Valle de los Hunza. Esta tribu reconocida por su longevidad, por su buena vida, y a quienes se los relaciona un poco con esa leyenda de Alejandro Magno, de uno de sus ejércitos que se quedó a vivir en esa parte. Estamos hablando hace más de 2000 años atrás. Un lugar bastante peculiar, mágico, yo diría, y nunca tampoco se habló del tema de Cachemira o el conflicto entre ellos dos. Es más, todos los comentarios que me decía la gente, que me iba levantando en la ruta, con los que charlaba, nunca se habló del conflicto de Cachemira y nunca se habló cosas malas hacia los indios. Es más, todo lo contrario. Cuando les decía que me iba a India después, era loco, fascinación. Fascinación por las películas de Bollywood, por sus estrellas de cricket, por la música. Fascinación total por su vecino. Entonces ahí yo ya empecé a entender que decía, qué loco, hubiera pensado todo lo contrario. Bueno, y cuando llegó el momento de dejar Pakistán, ¿saben qué día era? Justo ese día que yo estaba a punto de cruzar la frontera de Pakistán a la India, era el 14 de agosto del 2018. El 14 de agosto es el día de la independencia pakistaní. ¿Saben qué día es el de la independencia india? El 15 de agosto, al otro día. Justo estaba saliendo del día de la independencia de uno y estaba entrando al del día de la independencia del otro. ¿Por qué tan cerca uno al otro? Porque cuando se independizaron del Imperio Británico, tuvieron que separar estos dos días patrióticos para que no haya conflicto. No se podía poner el mismo día. Loco, porque si hablamos del conflicto de Cachemira, es puro patriotismo, es puro nacionalismo para reclamar territorio para el país de uno. Y estaba justo en ese momento moviéndome en el día más patriótico de ambas naciones. Esta frontera se llama Wagah y es reconocida por el show que se da, digo show porque realmente es un show militar entre las dos naciones al cierre de frontera en cada atardecer, donde hay música en vivo, donde hay danzas y hay también hinchadas de cada lado con sus tribunas y demás alentando por el país de cada uno. Es como si fuera un partido de fútbol pero de un desfile militar. Se reconoce, probablemente lo habrán visto por ahí, por la marcha que hacen sus soldados. No es que levantan la pierna como en cualquier otro ejército hasta la cintura, sino que levantan la pierna y con el borcego, con la bota, casi que se tocan la frente. Y es un despliegue ahí de ver quién es el más fuerte, quién la tiene. Y es un desfile tipo competencia de ver quién lo hace mejor. Entonces se los ve que van y que vienen, no se cruzan las fronteras, pero llegan hasta el punto límite de cada país y se miran con caras malas, se provocan, pero es todo un show armado y prepactado por los dos países. Es como que cuando uno dimensiona toda esta situación de Cachemira, su rivalidad, y ve ese tipo de show, se vuelve todo bastante bizarro, la verdad. Así que bueno, les dejo un videito que filmé justo ese día que crucé caminando de Pakistán a India, cuando esperé el atardecer, para presenciar una vez más este espectáculo, que está bueno presenciar y la verdad que te cagas de risa.
una vez en territorio indio me fui a la ciudad más cercana, se llama Amritsar. Amritsar es conocida por ser la ciudad con mayoría Sikh y que tienen este templo, el templo dorado. La verdad, es una cosa de locos. Algún día voy a hacer un video de lo que fue mi experiencia al vivir ahí un tiempo. Vivir porque te dan alojamiento gratis, te dan comida gratis. No sé si alimentan como 500.000 de personas gratis todos los días. Pero desde Amritsar salí a dedo hasta la ciudad de Srinagar. Salí de Amritsar a las 10 de la mañana, me acuerdo, lo tengo anotado en mi cuaderno, y llegué a Srinagar, la capital de Jammu y Kashmir, que es la parte cachemira de la India, al corazón de esta región, después de hacer 400 kilómetros en aproximadamente 14 horas. Salí a las 10 de la mañana y llegué a las 12 de la noche. No pensaba hacerlo en un solo tirón, pero la gente te levanta. Es muy fácil hacer dedo, tanto en Pakistán como en India, e Irán, Turquía. Los países que tienen más prejuicios en el mundo terminan siendo los países más hospitalarios. Eso es una cosa de loco. O sea, hice 400 kilómetros en 12 horas. Con eso, imagínense el estado de los caminos. Camiones que se te tiran encima, curvas, contra curva, montañas, sinuoso, camino de tierra, bache que te va al infierno si te caes ahí adentro. Yo no manejé, pero llegué tan cansado como si hubiera manejado yo 80.000 horas, destruido. Y en ese camino me fueron levantando diferentes personas. La mayoría eran hindúes que estaban en contra de que Pakistán lo anexe a esta región. Entonces eran los primeros comentarios que me llegaba por primera vez del tema del conflicto de Cachemira, que era muy interesante. Uno de esos últimos conductores me invitó a su casa en Srinagar y no solamente me dejó dormir, sino que me pude dar una ducha, comí con la familia, gente ultra amorosa, increíble. Y a medida que me iba moviendo, obviamente, las religiones como el hinduismo y el sikh iban quedando atrás y con las que me iba encontrando de repente en mayoría eran musulmanes, que es la religión principal en todo Cachemira, ya sea en la India, del lado indio como en el lado pakistaní. Y bueno, y los días iban pasando, me iba moviendo y me iba encontrando con diferentes puntos de vista. Tenía muchos indios que decían que Cachemira pertenece a la India. Había locales que me decían que no, que era mejor que Pakistán los anexe, que Pakistán controle toda esa región. Y también me encontraba con gente que no quería ni una ni la otra. Querían ser independientes y no querían ya más quilombo, no querían conflicto. Querían ser libres, querían ser Cachemira como una región independiente total y separatista de estos dos países. Algo que quizás nunca vaya a pasar. Pero al principio la gente me preguntaba de dónde venía antes de la India y yo decía que venía de Pakistán. Muchas veces la gente se alegraba, otra vez no me decía nada y a veces había caras que se ponían serias y no me hablaban más por un rato. Gente que me levantaba la ruta. Me fui dando cuenta que lo mejor en estos tipos de viajes por estos lugares de conflicto y de esa manera en la que yo viajaba es jugar de tonto y hablar lo menos posible y tratar de esquivar cualquier pregunta que a uno lo pueda comprometer. Entonces al final ya yo preguntaba y si me preguntaban de dónde venía, yo les decía que venía de otra parte de la India, que no venía de Pakistán. Entonces la gente sabría más y me podía seguir contando esos puntos de vista, esas historias, sin que haya un condicionante ahí que enfriara un poco la charla. Y todo el contacto en la gente era de mejor a súper mejor. Gente que no te conoce, gente que te levanta en la ruta, gente que no te conoce, que vos sos un desconocido para ellos y viceversa. Sin embargo, te atienden como si te conocieran de toda la vida y el día que te vas, a veces pasa que la gente te quiere atender por más de una semana. Y el día que tenés que ir porque la visa se te acaba o lo que sea, me ha pasado. Hay gente que me está esperando afuera, que me despiden en la puerta de su casa con una lágrima en la cara. Estamos hablando de países que están juzgados por terrorismo, lleno, con una montaña de prejuicios encima. Así que bueno, esta humilde opinión del Benja es para hacer un poco de contrapeso, como digo yo, en cuanto a la opinión pública de estos lugares, de estas partes del mundo. También me crucé con checkpoints militares y yo pensaba que me iban a interrogar o me iban a tratar mal porque estaba pasando... Yo estaba muy cerquita de la frontera con Pakistán, recordemos eso. Nunca me pidieron el pasaporte y no solo eso, sino que en realidad me pedían para sacarse una foto. Así que tengo infinidad de selfies con encuentros random al cruzar aldea, al pueblo, caminando, de esto, los militares, los uniformados que nada, les interesaba saber quién era yo que estaba cruzando. Toda muy buena onda.
Y a medida que me iba moviendo, iba subiendo en altura por los Himalayas, ya el paisaje iba cambiando también. Ya dejaba de ser verde, con bosques, con plantaciones, a pasar a ser totalmente árido, seco. También las religiones iban cambiando. Había dejado el hinduismo, el sijismo muy atrás. El islam ya empezaba a desaparecer y ahora me encontré de repente con ¿qué? Con banderines de colores tibetanos. Estaban entrando al territorio budista tibetano. Entonces, observar a medida que uno se va moviendo cómo esas cosas van cambiando, ya sea la naturaleza, como las religiones, como los rasgos faciales. Ya ahora empezaba a ver más rasgos faciales tipo tibetanos. Fue increíble ese viaje. Y bueno, gente, con esto llego al final de esta historia de Cachemira, de lo que yo viví en carne propia. Fue todo lo contrario a lo que uno pensaría que pasa en esta parte del mundo. Todo lo contrario a las noticias que se ven, todos estos mensajes de miedo, que también alimentan el conflicto. Les comparto esto como para que tengan un punto de vista distinto. Y bueno, espero que les haya gustado un poco esta vivencia. Y bueno, como siempre, gracias por pasar. Si se quieren suscribir, si quieren poner la campanita y todo eso que hace la gente, bienvenidos, porque van a ayudar a que el canal siga creciendo y que les pueda seguir contando historias mías diferentes que valen la pena ser compartidas. Así que gracias.